Pueden sentarse. Vamos a celebrar, queridos fieles, el sermón de las 7 palabras. Nuestro Señor Jesucristo, la cruz ha sido ya develada. Estamos nosotros en este momento, a esta hora, nuestro Señor Jesucristo pendiente en la cruz, sufriendo al Padre y el Padre viéndolo desde el cielo, cómo había consumado esta divina víctima, su sacrificio para la salvación de cada uno de nosotros. Le rogamos a Dios y a la Santísima Virgen María, a ese corazón abierto también y traspasado con una lanza por nosotros, que se digne poner fuego en nuestra boca y lumbre en nuestros corazones para poder movernos a compasión por todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido por nosotros. Durante estas 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3, nuestro Señor Jesucristo estuvo agonizando con los crueles tormentos que había sufrido él desde la noche anterior, con la terrible sed, con la calentura tan terrible por los azotes y los golpes, la inflamación de su cuerpo y todas sus heridas y sangre derramada. Era imposible que nuestro Señor, humanamente hablando, no expirase. Había durado y había aguantado hasta este momento, porque deseaba expiar cada uno de los pecados de cada uno de los seres humanos, cada uno de los pecados de toda la humanidad que habíamos nosotros de cometer. ¿Por qué pensamos nosotros que Cristo duró tanto en su agonía? ¿Por qué pensamos nosotros que permitió que se le hiciese todo eso? Porque Él tenía que pagar desde el principio hasta el fin, hasta el último pecado venial que la justicia de Dios había de perdonarnos a los seres humanos. Es decir, queridos fieles, nosotros vimos desde el día de ayer cómo al prender a nuestro Señor Jesucristo, al sufrir sangre, al sudar sangre, cada una de esas gotas de sangre, cada uno de los azotes que le dieron los soldados, cuando lo llevaron al pretorio, cuando le llevaron a la casa de Anás y Caifás, cada uno de esos golpes me debe de llenar de emoción el corazón, de tristeza el corazón, que uno de esas partecitas del dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si es que se le puede llamar partecita, Él estaba pensando en los pecados que yo había de cometer, esa mala palabra, ese pecado de envidia, ese enojo que tuve yo, Él lo estaba expiando. De tal suerte que si Él no hubiera expiado hasta este momento en que ya falleció, hasta desde el primer pecado de Adán y Eva, hasta el último que se cometa por el último ser humano al momento del fin del mundo, entonces ese pecado no podría ser perdonado. Ni el mínimo pecado venial puede ser perdonado si no es por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No se han puesto y no han podido reflexionar que verdaderamente cuando nosotros miramos a Jesucristo sufriendo en la cruz, azotado por los soldados, burlándose sus enemigos, atravesado por una lanza, agujereados sus manos y sus pies, no nos damos cuenta de que cada uno de ellas, de ese sufrimiento, era para expiar. ¿Cuántos pecados he cometido yo? 500, 2000, 3000 pecados. Esos 3000 pecados allí estaban. ¿Y los suyos? Desde que cometió cuando usted era pequeña y cuando usted era pequeño, hasta el que cometa hasta el último día de su vida, ahí en alguna parte del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor se expió. Es decir, que no sé si mis pecados sean la llaga de la mano izquierda, o si mis pecados hayan sido expiados por la llaga de la mano derecha, o por la llaga del costado,
o cuando le dieron la bofetada a nuestro Señor, o por una de las espinas que atravesaron su sagrada cabeza, no lo sé. Pero lo cierto es, y cierto estoy, de que mis pecados, el cúmulo de mis pecados que yo empecé a cometer desde niño, hasta el último que yo cometa, hasta el día en que yo me muera, nuestro Señor ya los expió en la cruz. Él antes de morir, hace unas horas, nos dejó un testamento espiritual. Las últimas palabras de un Dios agonizante. Las últimas palabras de un Dios que muere. Las últimas palabras del Verbo hecho carne, que está a punto de dejar este mundo para irse al Padre, como Él mismo lo anunció. Es un resumen de toda la vida espiritual. Es un resumen de todo el Evangelio. Este testamento como un padre de familia, cuando acercándose al final de su vida a sus hijos, los manda a traer a todos. ¿Y qué les dice, queridos fieles? ¿Qué es lo que saben ustedes que un padre de familia les dice a sus hijos? Son las palabras más tiernas, las palabras en la cual resumen todos los que les hubiera querido decir a este hijo, a aquel hijo, a esta hija, a aquella hija. Por eso las últimas palabras de un agonizante que da a sus hijos se deben de tener con tanta consideración, con tanta claridad, que se tienen que guardar y esculpir en una tabla de oro para saber qué es lo que quiso sentir y qué es lo que quiso decir mi padre antes de dejar este mundo. No hay cosa más arcana, queridos fieles, y más misteriosa que las palabras. Pero también es algo cierto, que de las mismas palabras no hay cosa que se abuse más que de ellas. El que no peca con la palabra, dice el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, es un varón perfecto. Para que la Sagrada Escritura diga eso, que el que no peca con la boca, el que no peca con palabras, ya es un varón perfecto, quiere decir que todos los seres humanos pecamos por medio de la boca, por medio del chisme, de la maledicencia, por medio de las malas palabras, de hablar mal o hablar de más. Pero sin embargo, las palabras son absolutamente necesarias para nosotros. ¿Sabían ustedes que el alma, separada del cuerpo, y los ángeles no necesitan hablar como hablamos nosotros para expresar sus sentimientos y para expresar sus ideas? Un ángel no necesita articular palabras como las articulamos nosotros. El ángel simplemente se comunica y le hace ver a la persona con la cual se comunica lo que él quiere decirle, lo que él quiere hacerle saber. Y el día en que nuestra alma esté libre de este cuerpo mortal, ya no va a necesitar de palabras para comunicarse con sus seres queridos. Cuando nuestros seres queridos han dejado ya este mundo, se comunican con nosotros por medio de sentimientos, por medio de pensamientos, por medio de sueños. Pero ya no necesitan las palabras para hablarnos aquellos cuya alma ya no está aquí cuyo cuerpo ya está enterrado y cuya alma ya no está aquí en la tierra. Solamente nosotros, los seres humanos, que estamos encerrados en este cuerpo, nuestra alma no se puede comunicar de otra manera sino por medio de las palabras. Y como somos seres sociables y necesitamos comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, necesitamos entonces de la palabra. La palabra es necesaria, absolutamente necesaria. Pero como el hombre es demasiado imperfecto, demasiado volátil, demasiado errático, necesita de muchas palabras para expresar una sola idea. Inclusive se han dado ustedes cuenta de que hay personas que hablan mucho y no dicen nada.
Y no se han dado cuenta de que hay personas cuya alma es tan profunda y tan fuerte que con una sola mirada nos dice cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto nos odia, cuánto trae en su corazón. Y es que la verdad, nosotros como simples seres humanos necesitamos de muchas palabras, y entre más nosotros superficiales seamos, utilizamos lo que comúnmente se llama verborrea, que es hablar y nos encanta hablar, pero no decimos a final de cuentas nada. Las personas que valen más y las personas que son más profundas y de sentimientos profundos y personas grandes son las que guardan más silencio. Qué hermoso es el silencio y qué hermosa es la soledad. Y qué hermoso es expresarse sin necesidad de palabras, con una mirada, con un sentimiento, con una compañía. Pero nosotros, pobres seres humanos, necesitamos las palabras. Y acabo de decir que entre más valga el hombre y entre más profundos y grandiosos sean sus sentimientos, entonces utiliza menos palabras. Imagínense cómo ha de ser Dios. Dios no necesita muchas palabras para expresarse. Es más, Dios solamente necesita una sola palabra. Y en esa sola palabra, la palabra de Dios, está encerrado no solamente toda su esencia, sino todo su ser y todo su operar. La palabra de Dios es el mismo Dios. Es el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la palabra de Dios, que es una sola, porque no es como nosotros, sino que no necesita de tantas palabras, su sola palabra, que es una sola, indica esencialmente todo lo que es y todo lo que tiene. Y porque Él no se quiso guardar el cúmulo de verdades que Él guardaba en su vida, en su existencia, en su esencia, vino a la tierra y llegada la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo hombre, la palabra se hizo carne, para que nosotros la pudiéramos entender. Y entonces la palabra empezó a articular palabras humanas. Y entonces en una ocasión la palabra se subió a un monte y empezó a decir cosas que jamás nosotros habíamos escuchado. ¿De dónde le salió a este tanta sabiduría? ¿De dónde le salió a este tanta verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Bienaventurados si fueren perseguidos por la justicia. Y la palabra habló, y la palabra articuló, y la palabra nos dio a conocer a nosotros, los pobres seres humanos, cosas inefables que nosotros nunca habíamos escuchado. Nunca habíamos escuchado. Esa misma palabra que dijo en algún momento, hágase la luz, hágase el mundo. Esa misma palabra ahora nos estaba enseñando a nosotros los arcanos ocultos desde el principio del mundo y hasta el final del mundo. Todo lo que nosotros necesitamos saber para poder estar con Dios. Pero esa palabra vino no solamente a enseñarnos, sino también a salvarnos. Y por eso esa palabra, al momento de morir en la cruz, pronunció sus últimas 7 verdades, su testamento espiritual, y así como los seres humanos, cuya palabra es volátil, ¿qué tienen que hacer para que se guarden sus palabras para la posteridad? Escribirlas. Así también Jesucristo nuestro Señor, la palabra del Padre y del Espíritu Santo, dejó escritas con su propia sangre estas 7 últimas palabras de las cuales vamos a tratar el día de hoy. Cada una de ellas es para nosotros un testamento espiritual. Cada una de ellas es para nosotros una condensación de todo lo que nuestro Padre, nuestro Dios, necesitaba decirnos a cada uno de nosotros para poder salvarnos, para poder librarnos del mal y para poder entrar nosotros en el reino de los cielos. Y por eso viene aquí la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿No saben lo que hacen? Si lo están matando, saben muy bien lo que están haciendo. Lo habían premeditado, lo habían planeado. Los soldados sabían que él era inocente. Sin embargo, criminalmente siguiendo una orden, ya que las órdenes criminales no deben de ser cumplidas, las promesas injustas no deben de ser realizadas y los malos deseos del corazón no deben de ser cumplidos. Lo habían planeado, lo habían planeado. La mayor injusticia que se ha cometido en este mundo es haber matado al Dios inocente, el deicidio. Y la mayor justicia que se ha hecho en este mundo y para este mundo es por parte de Dios hacia los seres humanos. De parte de los seres humanos hacia Dios, la mayor injusticia, la mayor tristeza y la mayor crueldad. Y por parte del cielo a la tierra, la mayor justicia es haberles entregado a la muerte a su mismo Hijo para nuestra salvación. Entonces, queridos fieles, nuestro Señor dice su primera palabra, Padre, Padre. Le está recordando a su Dios y a su Señor y a su Padre que Él no solamente es Padre de Él, es Padre nuestro. Si le dijera justo juez, si le dijera Señor de los castigos, Señor de la ira y Señor de la justicia, pero no le dice eso, le dice Padre, para que recuerde lo que un padre debe de sentir por su hijo. ¿No estarían ustedes dispuestos a perdonar a sus hijos todo, papás? Cuando les dice un hijo papá y se los dice llorando y se los dice lamentándose y se los dice suplicándoles con aquellos ojos tiernos, ¿no lo perdonarían? Si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ya sea materiales o espirituales, ¿qué será Dios? Y por eso Dios, nuestro abogado y nuestro Señor y nuestro hermano y la víctima, lanza su primer palabra al cielo y le dice a Dios Padre, para que se recuerde que todos esos que lo están matando, todos esos criminales, son también hijos suyos. Y de eso le tenía que mover entonces, para que recordara que siendo Padre, más fácilmente a nosotros nos perdonara. Sí, queridos hijos. Así también lo dijo nuestro Señor cuando resucitó o al momento de resucitar a Lázaro. Le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé bien, Padre, que tú siempre me escuchas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces el Evangelio nos dice en la epístola, fue escuchado por su reverencia, porque el Padre siempre escucha a nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo escucha. No hay una sola oración que Cristo o petición que Cristo, el Hijo de Dios, le pida al Padre, que el Padre no se la conceda. Y si Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, perdónalos, entonces Dios nos perdonó. Y entonces, queridos fieles, alcanzó esta gracia del perdón en lo que depende de Dios. Es decir, que todos los pecados que nosotros cometamos, como se los acabo de decir al inicio de este sermón, ya están de antemano predispuestos Dios al perdón. Es decir, que por parte de Dios nunca nos va a dejar de perdonar. ¿Y saben por qué? Porque Cristo se lo pidió. Porque a Cristo Dios nunca le niega nada. Y si le dije, Padre, perdónalos, no dijo perdona a este que me está matando. No le dijo perdona a estos que se están burlando de mí. No le dijo perdona a los soldados que me están azotando. Dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de mí. Y estaba hablando de usted y estaba hablando de usted. Y la oración de Jesucristo es tan eficaz que el Padre desde ese momento y por petición de nuestro Señor colgado en la cruz, está predispuesto por parte de Él a perdonarme escuchen bien lo que digo, todos los pecados que yo
arrepentido, que esa es la parte que a mí me corresponde, le pida yo el perdón a Dios. ¿Quién va a sentir desesperación? ¿Quién va a sentir tristeza y quién va a sentir dolor? Dios ya me alcanzó el perdón. Por parte de Dios está tan dispuesto por la oración de mi Cristo a perdonarme a mí. Nada más tengo que hacer yo algo que a mí me corresponde, que es el arrepentimiento. En una ocasión un soldado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán protestante, mató a su amigo. Tuvieron una discusión en la trinchera contra el ejército enemigo. Se acaloraron los ánimos, estaban tomando algo de bebida. Se acaloraron tanto los ánimos que uno de ellos sacó su escopeta y mató al otro. Era uno más. En la guerra, ¿quién sabía que lo había matado? Fue el ejército enemigo el que dijo que lo había matado. Pero pasaron los años, se acabó la guerra, y el remordimiento y el dolor no abandonaban a esta persona. Él había matado a su amigo, él había matado a su compañero, y dijo una terrible y asquerosa mentira de que el ejército enemigo lo había matado. Vio llorar a su esposa, vio llorar a sus hijos, pero ellos creyeron que era el ejército enemigo quien lo había matado. No aguantaba más y quería suicidarse. ¿Pero a quién recurrir? Pues a Dios. Tenía que recurrir, por no ser católico, a su pastor protestante. Y entonces llegó a su falsa iglesia. Y entonces pidió conferencia con el pastor protestante. Y al momento de decirle el crimen que había hecho, se levantó de la silla el pastor protestante y le dice: pero si eres un criminal, eres un prófugo de la justicia, no sé qué hacer, te tendré que delatar. ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante barbaridad? ¿Ahora qué haré? Lárgate de mi iglesia, no vaya a ser que me vayan a unir contigo, y sabiendo yo algo y no te demande, entonces me haga cómplice tuyo. ¿Se imaginarán lo que traía esa persona? Si ya se quería suicidar y al momento de acudir a su pastor casi lo mata espiritualmente, salió desesperado el exsoldado. Salió desesperado y no hallaba qué hacer. La desesperación, la tristeza, la desolación, y acertó a pasar por una iglesia. Y había escuchado, claro, como los protestantes, que los católicos usamos de la confesión y que en la confesión se perdonan los pecados. Eso lo saben hasta los protestantes. Se metió a la iglesia y vio el foquito donde está el sacerdote sentado, anunciando que está dispuesto a escuchar confesiones. Y entonces se mete y empieza con mucho temor y temblor a confesar su pecado. Y le dice: Señor, yo no soy católico, pero dicen que aquí se perdonan los pecados y yo estoy totalmente desesperado. Dime, hijo, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces, como aquel que avienta una piedra y espera la respuesta inmediata de otra pedrada, le dice: he matado a mi mejor amigo. Y además he dicho una terrible mentira contra él y contra el ejército enemigo. Y esperaba que, al igual que su pastor, el sacerdote le lanzara imprecaciones, se levantara de su asiento y lo sacara inmediatamente de la iglesia. ¿Qué podía perder? Estaba condenado. Y entonces el sacerdote, volteándose a él, le dijo: hijo, ¿cuántas veces has matado? Con ese cariño y con esa tristeza, inmediatamente prorrumpió en grandioso llanto. Confesó los pecados de toda su vida, desahogó su corazón, y en vez de recibir un regaño, el sacerdote, cual otro Cristo allí en el confesionario, le dijo: hijo, la misericordia de Dios es demasiado grande, es muy grande, y Él te perdona porque estás verdaderamente arrepentido. Y levantando la mano le dio la absolución,
Por supuesto que este soldado se convirtió y conoció en la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor, salida de su costado, donde se encuentra verdaderamente el amor de Dios y la misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos fieles, dice San Pedro a los judíos, les dice: ustedes mataron al autor de la vida por ignorancia. Y en otra ocasión San Pablo dice: si ustedes hubieran conocido al Señor de los cielos, no lo hubieran crucificado. Pero eso era por parte de los judíos, nosotros ya lo conocemos. Y sin embargo lo seguimos nosotros maltratando y crucificando con nuestros pecados. ¿Qué clase de personas somos? Sin embargo, voy a darles, queridos fieles, voy a darnos también un poco de ignorancia. Si supiéramos nosotros el daño que nos hacemos al momento de cometer un pecado, no lo cometeríamos. Si supieran cómo queda el alma, si supieran cuánto le duele y le dolió a Dios los pecados que nosotros a diario cometemos, que decimos que son veniales, no los cometeríamos. En ese aspecto sí, Jesucristo tenía razón: perdónalos, Padre, porque no saben lo que se hacen. Así es que, queridos fieles, en esta primera palabra, Dios nuestro Señor nos alcanzó la grandiosidad del perdón, pero a nosotros nos corresponde también el hecho del arrepentimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Sentarse. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Leemos en el Evangelio que uno de los malhechores crucificados con nuestro Señor Jesucristo lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras que el otro decía: ¿ni siquiera tú temes a Dios que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se crucificó a Jesús junto con dos delincuentes, bandidos, salteadores, para confundirlo con los malhechores. Estos dos hombres representan los dos extremos del sufrimiento: la liberación y la rebelión.
Dios nos ha compartido una cruz para santificarnos, pero no todos la aceptamos de la misma forma. Hay quienes la aceptan de buen grado y tratan de llevarla con dignidad, pero por desgracia en el trayecto caen en el pecado. Sin embargo, lo reconocen con humildad y se arrepienten de corazón. Merecen escuchar las mismas palabras que Dimas, el buen ladrón. Hoy estarán conmigo en el paraíso. Mientras que quienes las llevamos a fuerzas, renegando, nos hacemos indignos de tal recompensa. Quien carga solo su cruz, la verá como instrumento de muerte, mientras que quien la carga con Jesús, la verá como instrumento de vida y de salvación. ¿Por qué solo uno de aquellos dos ladrones tomó esta actitud positiva? Porque guardó silencio, porque se puso a contemplar lo que sucedía alrededor. Por un lado veía y oía blasfemias, odio, injurias, burlas, etc. En aquellos hombres soberbios y endemoniados. Por el otro, contemplaba el amor, la compasión, la inocencia y la humilde resignación de Jesús. Y esa gran diferencia lo transforma y lo dispone para recibir una de las mayores promesas que Jesús haya hecho a los hombres. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tiene de especial esa promesa? Que Cristo no le dijo como al ciego de nacimiento, ve y vio. O como al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O como a Lázaro, sal fuera y resucitó de la muerte. O como a la pecadora, tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. A este buen ladrón le prometió lo que no quiso prometer a Santiago Mayor y a su hermano Juan. Cuando la madre de ambos le pedía, haz que mis hijos se sienten uno a tu diestra y el otro a tu siniestra cuando estés en tu reino. Solo a este dichoso hombre le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas, algunos dirán, qué suerte tuviste, qué fácil te ganaste el cielo. No se equivoquen, la salvación no es cuestión de suerte, como también es erróneo creer que el cielo se gana por mérito propio. La salvación es un don, es una gracia, es un regalo que se obtiene por los infinitos méritos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la puede obtener todo aquel que quiera. Solo tiene que recibir digna y frecuentemente los santos sacramentos que emanaron de la sangre del costado abierto de nuestro Dios crucificado. San Dimas, ruega por nosotros. Ven conmigo.
Pueden sentarse. En la primera palabra, Dios nos alcanzó, como dijimos, un perdón universal. En la segunda palabra que acaban de escuchar, el primero en aprovecharse de este perdón fue San Dimas, el santo ladrón. Pero, queridos fieles, aunque San Dimas y muchas personas nos hemos aprovechado de este perdón que Dios nos ha alcanzado, porque somos personas que tratamos de hacer lo correcto. Hay personas que siempre tratan de hacer lo correcto. Débiles somos, pero nos tratamos de confesar frecuentemente, recibir los sacramentos, recibir el perdón de Dios. Pero mi pregunta es, ¿y los que no? ¿Y aquellos que no quieren ser salvados, como en aquel momento no querían ser salvados los judíos? ¿Y los que no saben pedir perdón, o los que no quieren pedir perdón, o los que no entienden que deben de pedir perdón? ¿Para ellos qué hay? Para ellos está la Santísima Virgen María. Por eso, después de haber perdonado al buen ladrón, María Santísima, inspirada por Dios, abrió la valla que tenían los soldados y, acercándose con el discípulo amado San Juan, lloró amargamente a nuestro Señor Jesucristo. Qué crueldad la de los seres humanos. ¿Cómo es posible que le hayamos permitido a esta madre ver morir a su hijo? En una ocasión me tocó ver de lejos cómo una bala atravesaba a un muchacho que estaba en un estadio donde hubo una trifulca. Me tocó ver en un video, por supuesto. Y entonces era el hijo de una mamá que estaba allí, junto con él. Estaban viendo un escenario y en una trifulca una bala perdida atravesó el pecho de su hijo. Se ve en el video, y cualquiera que tenga un poquito de el corazón de carne, de emoción, de sangre en las venas, se me quedó tan grabada la cara de esa mamá, agarrando a su hijo y buscando por todos lados, gritando que le ayudaran porque su hijo se le moría. No se me ha borrado ese rostro lleno de dolor, lleno de desesperación, lleno de tristeza, lleno de una profunda amargura, solo ustedes, mamás, saben lo que es que se muera un hijo. Y a esta señora se le permitió no solamente ver morir a su hijo, sino todo el proceso de condenación de su hijo. Cada uno de los golpes que le daban en su mano, cada uno de los golpes que le daban en sus pies, le atravesaban también a ella el corazón. Pero no lo decimos de una manera mística. Verdaderamente estaban lacerando el corazón de esta señora. Y si nosotros la vemos ahí hermosa, porque es la más hermosa entre las mujeres, la vemos nosotros representada con una sola lágrima, no, señores. Era una mujer deshecha en lágrimas, aunque nunca perdió la dignidad y nunca perdió su hermosura. Siempre fue una dama, siempre fue una señora. Y por eso, en el lenguaje hebreo, en el lenguaje arameo, al decir mujer, se expresa con tanto cariño, con tanto amor y con tanta dignidad, como si nosotros dijéramos en nuestro lenguaje dama. Así fue con nuestro Señor. Al verla sufrir a su madre y con ese sufrimiento, porque María viene de esa palabra que significa Maria, que en latín significan mares, mares de amargura. Nuestro Señor, al ver a su madre y al discípulo amado, volteó hacia ella y le dice: mujer, no en tono despectivo, sino en el tono más hermoso y respetuoso, allí tienes a tu hijo. Y entonces, volteando a ver a San Juan, le dijo: allí tienes a tu madre.
María no estaba simplemente como espectadora ahí. ¿Y por qué nuestro Señor le dice mujer? Para que nosotros entendiéramos, los que habíamos de venir después de la redención del Señor, a entender que María no estaba como espectadora, no estaba como una mamá común a un lado de su hijo agonizante. María verdaderamente, así como la primera Eva estaba al pie del árbol, del cual arrancó el fruto, ella lo comió y se lo dio a Adán para que consumara también el pecado. Por lo tanto, Eva es madre de todos los vivientes, sí, madre de toda la humanidad, sí, pero también los santos la han llamado madre de todos los que de los que han de vivir, pero no para el cielo. Tenía que venir, así lo reclamaba la economía de nuestra salvación. Tenía que venir otro Adán que reedificara, que reestructurara todo el desastre que hizo el primer Adán. Y así también tenía que venir, porque la mujer contribuyó a ello, tenía que venir la otra mujer. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. ¿No lo escuchamos en el Evangelio? Pues también María pudo haber dicho, aquí viene la mujer a ayudar a Adán a reestructurar todo lo perdido. No, señores, no es solamente una piadosa consideración. María verdaderamente estaba allí en ese altar, en el altar de la cruz, con ese sacerdote, con ese altar, con esa víctima, estaba ayudando, aunque ella nunca fue ordenada sacerdote. Ella, por su altísima dignidad, estaba ofreciendo a su hijo al Padre. Cuando un sacerdote levanta la hostia y se la ofrece al Padre, el Padre ve a su hijo y perdona los pecados de las personas. Así María estaba ofreciendo a un lado de la cruz al Padre eterno, a su Hijo, por los pecados de cada uno de nosotros, sí. María nos estaba ayudando a salvar. María sin Jesús no pudo nada, no podía nada, no es nada. Pero María, como Madre de Dios y como ayudadora en la obra salvífica de Dios nuestro Señor, ahí estaba ayudando. María pudo haberse quedado en la casita de Nazaret. La Virgen Santísima pudo haber negado las profecías. Nuestro Señor no le pudo avisar, o pudo no haberle avisado, que se iba a Jerusalén a morir, pero Él le avisó, madre. Si eso se lo dijo a los apóstoles, ¿creen que no se lo diría a su madre, a la corredentora? María estaba allí, en Jerusalén. Y lo acompañó en toda la vía dolorosa. Y se topó con Él en el camino al Calvario. Y lloró con Él y sufrió con Él. Y estaba dando las lágrimas de su corazón. Cual gotas de sangre nuestro Señor estaba desparramando de su cuerpo. Nuestro Señor iba derramando su sangre en todo el camino al Calvario. Y María iba derramando sus lágrimas por todo el camino. La sangre de Cristo unidos a las lágrimas de María. El Redentor del mundo y la corredentora del mundo estaban unidos, el otro Adán y la otra Eva, el otro hombre y la otra mujer. Venían a restaurar todo lo que el primer hombre y la primera mujer nos habían hecho. Por eso ahí está ella, ofreciendo al Padre a su Hijo. Y entonces el Hijo nos la entrega como madre, y muchos herejes e impíos se atrevieron a decir que María solamente era madre como una piadosa consideración de la humanidad. No, señores. Todos los doctores y santos padres han visto en esa entrega de nuestro Señor Jesucristo a San Juan como el discípulo fiel, el discípulo valiente, el discípulo no cobarde, el discípulo que se mantuvo cuando la causa de Cristo estaba comprometida al pie de la cruz, como el discípulo, imagen de los que se han de salvar, al pie de la cruz de Cristo, y se la entregó a ella. Por eso, mientras Eva es madre de todos los que habían de morir a la vida de la gracia, San Juan representaba a todos los hijos
que se habían de salvar con la protección de María Santísima. Sí, Dios nos dio a María, y dicen todos, San Cirilo de Alejandría y todos los padres de la iglesia que ustedes lean, van a decir que María verdaderamente es nuestra madre. Así es que no decimos que es nuestra madre por una piadosa consideración, no. María nos la entregó Dios. Fuimos cambiados como si le dijera: madre, este hijo de tus entrañas va a morir. Y cuando yo me iba a ser tu hijo, te mandé pedir permiso y te dije: ¿quieres ser mi madre? Y entonces tú dijiste: ecce, he aquí la esclava del Señor, ecce ancilla Domini. Y dijiste el fiat: hágase, te doy permiso, seré tu madre y tú serás mi hijo. De la misma manera nuestro Señor ahora, viendo a la misma Santísima Virgen María, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo me voy a morir, pero te los encargo a ellos. Ámalos como me amaste a mí, cuídalos como me cuidaste a mí. Y cuando los veas que estén crucificados por el dolor, por la tristeza, por la desesperación, por el pecado, madre, ayúdalos a ellos. Desde entonces María no ha dejado de ser la madre, sí, de los pecadores, pero de los pecadores que se han de arrepentir, no de los pecadores obstinados. María ha de ser la madre de aquellos pecadores que en algún tiempo van a llorar sus pecados y, salvándose por medio del arrepentimiento, entrarán en el cielo. María es la madre de los que se han de salvar. Por eso, queridos fieles, todos los que se han salido de la Iglesia Católica y todos los que a final de cuentas permanecen obcecados en el pecado, ¿saben lo que pierden primero? La devoción a la Virgen María. ¿Sabían ustedes eso? Desde que Martín Lutero se apartó de la Iglesia, dejó de tomar a María Santísima como Madre de Dios. Cuando Calvino se apartó de la Iglesia, atacó a la Santísima Virgen María. Una de las señales por la cual nosotros sabemos si vamos o no a entrar al cielo es nuestra devoción filial, cariñosa, amorosa y verdadera a la Santísima Virgen María. Aquel que no le tiene la devoción a la Virgen María no es de los elegidos. Porque María es la madre de los que se han de salvar. Es cierto, es madre de toda la humanidad, porque toda la humanidad tiene la posibilidad de salvarse. Pero solamente los que conserven esa filiación, ese amor, esa devoción verdadera a la Santísima Virgen María, son los que han de llegar al cielo. Por eso ahora sé, queridos fieles, que si le detengo devoción a María Santísima, mi Madre, entonces, débil como soy, pecador como soy, sé que en algún momento ella me va a alcanzar la fortaleza y me va a alcanzar las lágrimas para arrepentirme de mis pecados. Pero ay de mí, ay de mí, ay de mí si yo me aparto de la Virgen María. No puedo solo, no puedo solo. Soy un niño pequeñito por la debilidad, soy un niño pequeñito por los errores que cometo, soy un niño pequeñito por las torpezas que hago con mis pecados. Necesito una madre, necesito a mi madre, la necesito a ella, y Dios lo sabía y por eso Dios me la dio. Si yo me aparto de ella, si le dejo de tener devoción, si no le tengo un amor profundo a María, no me salvaré. Plugo Dios que así fueran las cosas. Que todo aquel que se ha de salvar le tenga una verdadera devoción a la Virgen María, y aquel que no se ha de salvar ni siquiera tomará en cuenta esta preciosa devoción. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nos ponemos de rodillas.